No, Liz. ¿No? No, Liz, yo necesito. Se comparte ahí. Sí, ¿no? Sí, le dicen ahí, sí se ve la pantalla. Sí, se ve, Liz. Ok. Sí, se ve. Ya. Entonces nos habíamos quedado en hecho, ya lo vimos. Aquí era, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, dice proceso de enfermería con nutrición parenteral. Ujú. Entonces, ¿están de acuerdo en eso? Terminamos esto de revisar y luego nos retiramos para que el tiempo lo dediquen a revisar por grupos. Sí, Lice. Bueno, Liz, gracias. Yo pensé que era por el Día de la Mujer. Sí, no. De una u otra forma festejarnos. Un Bueno. combo, Lice. Ajá. Lo merecemos. Un combo, claro. Un combo. Ya, licenciada, nos despedimos. El jueves no nos vemos, chicos. Yo paso notas nomás. ¿Qué tal? ¿A eso se refiere? Ajá. Digo yo. Sí. Sí. No, Laverito se refería a un Lice. combo de cervezas. Eso sería un six-pack. Pero si usted lo cambia, no hay problema, no nos resentimos. Sí, para nada. Los combos pueden ser adaptados a nuestras circunstancias y realidades. Ajá. Bueno. Ok, vamos a terminar de ver que es poco nomás lo que nos falta y el resto lo tomamos para revisión de su bibliografía, ¿ya? Bueno, dentro del proceso de cuidado de enfermería Rosario con nutrición parenteral. El marco artificial le pusimos nosotros. Y es marco referencial. Es la técnica asistencial nutricional intensiva cuando el tracto digestivo no puede ser usado por algún efecto adverso de mala nutrición o alguna patología que deteriore la función digestiva normal. Desde sus orígenes, el ser humano ha tenido la necesidad primordial de la nutrición. En la antigüedad se buscó otras alternativas para alimentarse cuando era imposible usar el aparato digestivo de manera natural. Esto dio como carácter prioritario a la investigación sobre la nutrición artificial. Fue Heródoto, historiador griego del siglo V, el primero en referir que los antiguos egipcios usaban enemas nutrientes para preservar la salud. En 1843, Bernarda introdujo azúcar en animales por vía endovenosa. En 1870, Joseph desarrolló las técnicas de asepsia. En 1877, Pasteur descubre la proliferación bacteriana. En 1920, Yamahawa fue el primero en introducir en seres humanos soluciones con emulsiones grasas. Y fue David Kuderberson quien introdujo el concepto de pérdidas de nitrógeno en orina después de un traumatismo. En 1923, Florence Seiber descubre los patógenos. En 1937, Hellman infundió hidrolizadas de proteínas en animales y en 1939 en seres humanos. En 1945, Seiberman surgió el uso del catéter polipropileno colocados de forma central. En 1967, Stalin y Dutrig escribieron sobre la hiperhidratación intravenosa. En 1970, Scribner introdujo el concepto de nutrición en casa. Toda una historia. Tipos de nutrición artificial. Tenemos la nutrición enteral y la nutrición parenteral.
Dentro de la nutrición enteral es la técnica de soporte nutricional por la cual se introducen nutrientes directamente al aparato digestivo cuando éste esté anatómicamente y funcionalmente útil, pero existen algunas dificultades para la nomás digestión de los alimentos por boca. Además mantiene la función intestinal intacta, evitando los efectos que el ayuno prolongado tiene en el deterioro de las funciones intestinales. Las indicaciones generales comprenden la anorexia prolongada, la mala nutrición, proteíno o con energética grave, el traumatismo craneal y cervical, trastornos neurológicos que impiden una alimentación oral satisfactorio, como la insuficiencia hepática y las afecciones graves, quemaduras, en las cuales las necesidades metabólicas son elevadas. Vías de administración orales por sonda nasogástrica, nasoduodenal o nasoyeyunal, por catéter por vías faríngeas, esófago, estómago, duodeno y yeyuno. Fórmulas para la nutrición enteral, dietas de proteínas enteras, dietas especiales. En esta categoría existe una amplia variedad de productos diseñados para brindar un soporte nutricional adecuado en usuarios en condiciones especiales como diabetes, insuficiencia respiratoria, quemaduras o la tercera edad. Dietas elementales están suministrando nutrientes esenciales en una forma de fácil asimilación, exigen una digestión activa, escasa o nula y tienen un mínimo de residuos tales como peptamen y crucial, ¿no? Nutrición parenteral. La nutrición parenteral consiste en el aporte de alimentos y nutrientes al organismo por vía extradigestiva para intentar mantener un adecuado estado metabólico y un balance positivo de nitrógeno. Este cuidado enfermero está dirigido a la nutrición parenteral total. Tipos de nutrición parenteral periférica. ¿Podemos pasar nutrición parenteral periférica? Sí. Sí, exactamente. Y va a depender de la osmolaridad, exactamente. 300 a 900 miliosmoles. Generalmente acá, en pediatría se utiliza a partir de los 800 a 900 miliosmoles para ser administrada ya por catéter, pero sí se puede pasar por vías periféricas. Y uno de estos indicativos de estas vías decía justamente eso, ¿no? Se puede pasar por este tipo de vía periférica de permanencia larga, supuestamente hasta un mes, estas nutriciones con mínima osmolaridad. Nutrición parenteral total, cuando el aporte de nutrientes se administra por vía central. La mezcla es de elevada osmolaridad y está indicada en pacientes cuyo tracto digestivo no es utilizable para la administración, digestión o absorción de nutrientes. Bueno, aquí sí teníamos que siempre pensar en la nutrición parenteral, o sea, la NPT total. Y dependiendo, como les decía, de la osmolaridad, de la viscosidad, del medicamento, tenemos que pasar por vías centrales. Bueno, ya habíamos hablado un poco de cómo nosotros tenemos y cuáles serían nuestros cuidados en el momento que manejamos nutriciones parenterales totales. La nutrición parenteral cíclica o intermitente, cuando la administración se interrumpe durante algunas horas por comodidad del usuario y que han perdido la función del intestino o puede continuar con una vida útil. Componentes de la nutrición: aminoácidos, poseen un radical amino y un radical ácido. Cuando se unen forman los péptidos y las proteínas. Los aminoácidos pueden ser esenciales, son aquellos que deben ser ingeridos necesariamente en una dieta, y los no esenciales, aquellos que son productos en el organismo. La oxidación del aminoácido se lleva a cabo durante la diseminación y la transmisión. Los lípidos contenidos en el cuerpo humano se dividen en saturados e insaturados. Saturados cuando su cadena de carbonos no tiene doble enlace, y los insaturados cuando tiene una o más ligaduras dobles a lo largo de su cadena. Los ácidos grasos se almacenan en el tejido adiposo y pueden ser utilizados como fuentes de energía, aprovechando los ácidos grasos derivados directamente de la circulación y oxidando parcialmente los ácidos grasos liberados por el hígado.
Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, una molécula simple, glucosa, fructosa y lactosa. Disacáridos, 2 moléculas simples, sacarosa, lactosa, isomaltosa. Los oligosacáridos, 3 a 6 moléculas simples unidas. Polisacáridos, más de 6 moléculas simples unidas en cadenas largas, rectas o ramificadas. Polímeros de hexosa. Los carbohidratos, después de su ingestión y conversión a monosacáridos, son absorbidos y llevados al hígado, en donde una buena parte de la glucosa se transforma en glucógeno en el músculo y en el tejido adiposo en forma de glicéridos. Las vitaminas, algunos padecimientos como el cáncer, las quemaduras extensas y la sepsis, se requiere de dosis extras de ciertas vitaminas, ya que son indispensables para la cicatrización, el transporte de aminoácidos y electrolitos como sodio, potasio, magnesio y fósforo. Los requerimientos de electrolitos varían en cada paciente dependiendo del volumen y composición de fluidos perdidos. Es muy importante restituir líquidos y electrolitos durante la nutrición artificial para favorecer una adecuada perfusión tisular y un equilibrio iónico óptimo. Y los oligoelementos, zinc, cobre, cromo, selenio, magnesio, molibdeno, hierro, calcio y fósforo, son funciones bioquímicas y fisiológicas, son diversas. Muchos se expresan sin acción para una máxima actividad enzimática. Una pregunta, ¿ustedes han tenido oportunidad de preparar NPTs? Las que Sí, vienen Lice. para mezclar. Sí. Ya, en las NPTs, ¿qué nomás ponen hoy por hoy? Bueno, a nosotros nos da la indicación, Lice. La dextrosa al 50%, los aminoácidos, los lípidos, y ahí se cerró la NPT. Y administramos los días lunes, miércoles y viernes los oligoelementos, la vitamina K, y todos los días el gluconato de calcio, el sulfato de magnesio. ¿Y el sulfato y eso no le ponen directamente en la NPT? No, nos pone para administrar así con horario. No, el complejo B igual. Ajá. Bueno, las indicaciones son ahora, ¿no? Administrarlo de forma diferente, especialmente las vitaminas. Los electrolitos, que todavía no hay indicación así muy radical de decir no se pongan eso en nutriciones, pero sí podemos poner este tipo de componentes en las NPTs. Lo que sí no está ya como indicado realmente es esto de utilizar complejo B, o sea, vitaminas. Generalmente lo ponen en el complejo B, ¿verdad? Sí, Licen. Y Entonces, la vitamina C. y la vitamina C. Entonces, incluso eso le pinta a la NPT de otro color. ¿Por qué sería que no es tan ya aconsejable poner vitaminas dentro de NPTs? Porque ya realmente esto se está erradicando, ¿no? Que debe ser por separado. A pesar de que el paciente lógicamente va a necesitar vitaminas que se lo administre, pero de forma independiente a la NPT con horario. ¿Por qué creen ustedes? No sabemos, Lisen, ¿por qué será? Ya, porque en las presentaciones de las vitaminas, no sé si ustedes se han percatado en leer las presentaciones y la ficha del medicamento, en que estas se degradan rápido a la luz. Y la NPT pasa tiempo colgado. ¿Cuánto tiempo le dejamos una NPT colgada? 24 horas. Entonces, 24. no tiene mayor funcionalidad porque se degrada rápida la NPT. O sea, no estamos haciendo es nada poniendo una proteína en NPT porque lógicamente la preservancia de la vitamina es otra indicación para que tenga efectividad, ¿no es cierto? Y no romper su molécula. Entonces es por eso que pues la indicación de vitaminas en NPT pues no es la mejor opción. Podemos ponerles vitaminas pero de forma separada como decía la compañera y con un horario, ¿sí? Lo mismo, ¿ustedes cubren o no cubren NPT?
esa es una duda que nosotros Dependiendo siempre del componente, teníamos. dicen. Exacto. Porque se acuerda una vez una clase, no me acuerdo si la Licen Lupita decía que una recomendación general es que si un medicamento va a estar más de 4 horas infundiéndose, debería lo ideal ser protegido de la luz. Pero si no está con algún medicamento que necesite, o sea, no le protegemos nosotros, dependiendo del Exactamente. medicamento, Ujú. como decía la Chi. Sí, no, generalmente no protegemos en nutriciones, pero cuando se les ocurre poner vitaminas, pues al menos pongan un equipo fotosensible y protección de luz, ¿no? Pensando en que realmente, bueno, pues ahí hasta donde estamos nosotros cubriendo, pero generalmente no van cubiertas las NPTs, ¿sí? Ok. Dicen, y hay una duda, ¿los electrolitos sí son estables 24 horas Sí. preparados? Sí, los electrolitos sí son estables. Y la indicación es esta, justamente que vayan juntos con la NPT. Acordémonos también que las hidrataciones en quimioterapia, hidrataciones de mantenimiento o basales, como se llama, son soluciones que me duran más de, incluso hasta más de 24 horas, dependiendo del niño, ¿no es cierto? Entonces, incluso yo tengo que desperdiciar o no desperdiciar, botar un sobrante para yo preparar una nueva, al menos al otro día, porque está ahí más de 24 horas, y va con electrolitos y no hay una indicación de que el electrolito se haya degradado en su permanencia en este tipo de soluciones. Tenemos que tener presente también ahí el tipo de compuestos que tiene la funda donde se prepara. Acuérdense en que son fundas especiales que permiten la estabilidad de toda la mezcla de estos medicamentos que nosotros metemos ahí. Cuando nosotros sacamos la NPT, ¿dónde lo desechamos? Ya cuando termina la NPT, ¿dónde lo desechamos? En el tacho rojo, dicen. Sí, Como sí. medicamentos peligrosos. ¿Por qué? Tal vez si yo tengo un desecho para farmacológicos, que sí debe haber, yo posiblemente le deseche pues ahí porque es farmacológico, porque ahí van medicamentos también, no solo van lípidos, grasas, proteínas, también se mezclan farmacológicos, yo le debería desechar. De lo contrario, yo puedo desecharlo sin ningún tipo de que sea llamada posiblemente la atención, es en un tacho de funda negra, porque es alimentación. El cortopunzante sí donde debe ir, pero eso es alimentación. Claro, es alimentación. Y dependerá de ahora. que el He paciente esté en eliminado mal. aislamiento. ¿Mande? Ajá. No. Ahora, si es un paciente que está en un aislamiento de contacto, recibiendo pues NPT, lógicamente todo lo que sale de esa habitación tiene que desecharse en funda roja, ¿no es cierto? De lo contrario, yo puedo desecharlo en funda negra sin ningún tipo de problema. Acordémonos que es alimentación lo que se le está pasando. ¿Ok? Preguntemos dónde nosotros estamos desechando ahorita estas fundas, ¿ya? Los cortopunzantes, sí, eso sí, ya saben, cortopunzante con cortopunzante. Listo, guardianes. Valoración nutricional, historia clínica, exploración y examen físico nutricional, índice antropométrico, talla, peso corporal, medidas de pliegues cutáneos, circunferencia del brazo, eso en pacientes pediátricos, parámetros bioquímicos, determinación en sangre, albúmina. Bueno, aquí están algunos valores, los hematocritos y para cuando hay existencia de un traumatismo o sepsis, recuento completo de linfocitos, determinación o estatus vitamínico, mineral. Mire, otras determinaciones plasmáticas, colesterol total plasmático, concentración de hemoglobina y hematocrito. Cuando se está pasando NPT, siempre estamos pendientes de cómo está ese paciente, ¿verdad? Y se habla de calorías. ¿Cuánto en calorías nosotros le estamos pasando día al paciente de acuerdo a su masa corporal y todo lo demás? Hay que estar muy pendiente de eso.
Lo mismo cuando ustedes preparen, por ejemplo, los oligoelementos, le ponen uno, lo pueden poner por separado, pero también se lo puede poner dentro de la nutrición. ¿Ustedes qué creen? Que sí se puede poner dentro de la nutrición y separar. Sí, de las dos formas, no hay ningún problema. Y algunos lo usan y otros no lo usan. Algunas personas usan heparinas y otros no usan heparinas. Heparinas en una cantidad mínima, pues, pero lo suelen poner. Entonces, muchas veces la preparación de la indicación de todos los componentes que va en la nutrición va a depender del médico. Los intensivistas lo preparan de una forma y a ellos les encanta poner vitaminas todavía, mientras con los hematólogos, oncólogos dicen, no, ¿para qué ponemos vitaminas? Yo pongo heparina, los intensivistas no ponen heparina, pero bueno, eso, como son cantidades realmente que no van a alterar el contenido de la nutrición, pues no hay ningún problema. Pero siempre hay que estar pendiente, ¿no? Al menos cuál es la rutina de cómo se prepara una NPT dentro de los servicios. Sí nos tiene que llamar la atención en el momento que vengan otro tipo de elementos, de que nos llame la atención y decir, ¿cómo así esto está acá, no es cierto? O ¿cómo así yo voy a ponerle esta cantidad en esta nutrición? Uno tiene que percatarse la edad y todo lo demás. Tienen que tener tarjetas específicas en donde van no es una tarjeta, no es un papel de ponerle en la nutrición, una tarjeta específica que diga nutrición parenteral total y todos los componentes con mLs, tienen que ir con mLs, todo, quien lo prepara y todo lo demás. Una hidratación al 15%, ¿cómo le hago, Tatiana? No listen eso, no conozco. Pero yo les enseñé a sacar hidrataciones del 15, del 10, del 25, del 45%, porque generalmente en adultos hoy por hoy no hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema en el momento en que ya viene incluso solo de, ustedes manejan esas, solo abro una funda, rifles ahí grandotas y hay espacios, ¿no es cierto? Hay divisiones, hay compartimentos. Entonces yo lo único que hago es romper las seguridades para poder mezclar y queda la NPT. Así lo hacen, ¿verdad? Chicos, Sí, Liz. exacto, los Sí. que preparan los hacen así. Pero yo les enseñé cómo preparar las pediátricas. Y las pediátricas les decía, las pediátricas vienen y le dicen, a ver, necesito aminoácidos tanto, lípidos tanto, dextrosa al 15% tanto, sodio, potasio, calcio, sulfato, eso es lo que más viene, ¿verdad? Gluconato de calcio, sulfato de magnesio, oligoelementos, heparina y no vitaminas, lo ponemos aparte si es que necesita heparinas. Una dextrosa al 15%, ¿cómo la obtengo? Se saca 10, ahorita la que me da la fórmula. Utilizamos dextrosa al 50% 10 y al A ver, 50. al 10%. ¿Quién va a hablar primero? A ver, vamos. ¿Quién estaba hablando? Tina estaba hablando. A ver, Dina. Pero no me acuerdo bien, dicen, porque nosotros no preparamos pediátricos. Pero yo les mando. Yo sí me acuerdo. Eso se vio cuando yo... Sí me acuerdo. Ya. A ver, ¿cómo era? Utilizamos dextrosa al 50% y Ya. dextrosa al 40%. Habrá destrozas De ahí- al 40%. Al No, al 10. 10%. No. Ahí tenemos una constante del 40%. Esa es la constante, pero Sí. para utilizar, ¿cuánto tiene qué dextrosas tiene que usted preparar? ¿Cuáles tiene que utilizar para esa preparación? La del 50 y la del 10. Exactamente. Luego de eso, Ya, de ahí hacemos para la cantidad. ya, de ahí, Ya. Dice,
vamos a hacer... ay, Sí, pues. A ver, ¿alguien más? La Dina ya está, ¿para qué hable? ¿Para qué hable? Ah, ahí está la parte Sople, que sople. ella sí sabe. A ver, vamos. ¿Quién sabe? A Yo, ver. listen, Janet. A ver. A ver, le comento, para la concentración que nos envía el médico, en este caso es al 13%, nos dijo. Al 15, pongámosle al 20%. 15%. Pongámosle al 20%. Ya, al 20%. Vamos a necesitar una dextrosa al 50% Ya. y una dextrosa al 5%. Puede ser. Vamos a realizar una regla de 3. Para sacar la constante, vamos a sacar una resta de la dextrosa del 50 menos 5, que es la dextrosa al 5, y la constante va a ser 45. 40, ya. 45, porque le va a preparar el 5. Porque Exacto. si sería el 10, sería 40. Entonces, Ya. para tener la regla de 3, necesitamos el denominador. Vamos a hacer igual una resta Ujú. de la constante menos la cantidad del porcentaje de la dextrosa que vamos a necesitar. Así es. Ajá. En este caso va a ser al 50% menos 45,5. Ujú. Nosotros de niños utilizábamos 100 ml de preparación total, entonces esta constante va a depender de la indicación por Exactamente. 100 ml. Ujú. Perfecto. Igual, Así. para el de abajo va a ser lo mismo. Ajá. Va a ser la resta del 5 menos la constante de 45, que va a ser 40, Ya. por los 100 ml que vamos a necesitar sobre la constante de 45. Ajá. Y realizamos la operación, que es 5 Exacto, por es 100 así. para 45 La a suma total debe, 1.1. exacto. La suma total debe Ajá. darme la misma cantidad de lo que me están indicando en la indicación. Es decir, si de la cantidad me dicen dextrosa al 15, al 20, lo que siento es 780 o 480, toda esa regla que está haciendo ahorita tiene que darle el valor que me están dando de indicación. Entonces, ahí comprobamos que eso es lo que nosotros tenemos que preparar. Y ahí se cruza valores. Y pues sabemos que de tanto de 50 tenemos que darlo tanto y del 10 o del 5 tenemos que darlo tanto. Así mismo. Exacto. ¿Con quién hablé? Con Paola Lobato. ¿Con Paulita. quién trato de? Y el Ya, resto, Melissa. o sea, hicimos algunos Sí sabía. ejercicios. Sí Y yo les dije, sabían. ¿Se acuerdan que hicimos algunos ejercicios? ¿O no? Sí, yo estaba apoyando a la Paito que estaba haciendo bien. Sí. La Paola sí, está bien en la indicación, así se debe. Solo que yo hubiese cogido la dextrosa al 10 en vez de al 5. También puede hacerlo, o sea, la cuestión es que usted dé Ajá. el resultado que queremos. Porque era el 20%. Ujú. Ajá. Así es. Entonces, tal vez la más cercana es al 45, más de eso ya no, pues porque llegamos al 50%, que puede ser solo al 50% y eso sí hay en el mercado. Es el resto, ¿no? Del 10, del 15, del 20, del 25, el 30, el 35%, el 27%, lo podemos así, rapidito con la constante, cruzamos valores y ahí está nuestra NPT y así es lo que tenemos que preparar. Listo. Gracias, Paula. Entonces, ¿y el resto? Es que usted dijo el que habla se gana 10, entonces para no hablar toditas le dejamos a la Paulita que se saque el 10, pues. Pues nos va a dar un punto a cada una. Sí, ¿cómo? Pero todas sabemos, como la Ah. Pau. No, porque todo el mundo se quedó cric, cric. Así, a ver, ¿quién dice algo? No, sí estábamos hablando. Ay, me parece. Bueno, aquí tenemos. Ok.
En determinaciones, como saben, aquí están los electrolitos, pHs, creatininas, urias, balances de nitrógeno que se utilizan para calcular. Todo esto nosotros utilizamos para calcular, lógicamente, todo lo que le queremos dar al paciente. En las indicaciones es la incapacidad de utilizar el tubo digestivo por cirugía, mala absorción severa, intestinal, intolerancia a la nutrición enteral, síndromes obstructivos, quimioterapia, radioterapia, traumatismos abdominales y malformaciones congénitas. De las necesidades de reposo de tubo digestivo, fístulas enterocutáneas, enfermedad inflamatoria intestinal. Aquí podríamos hablar tal vez de una tiflitis, también podría ser, diarreas incontrolables, ¿no? Pancreatitis agudas graves, otras situaciones, grandes quemaduras, politraumatizados, sepsis y fracaso renal y hepático. Criterios para suspender una NPT, que la tolerancia a la vía oral sea mayor al 60% de acuerdo a la evolución del padecimiento, complicaciones graves por mala tolerancia a la nutrición parenteral, intervenciones quirúrgicas urgentes y fallecimiento del paciente. Las contraindicaciones, shock, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, diabetes mellitus, generalmente por eso el control de las glucosas, ¿no? Porque saben una de las cosas que puede presentar es justamente esto, una diabetes, ¿no? Insuficiencia renal, insuficiencia hepática, desnutrición marásmica grave. Las complicaciones pueden ser mecánicas, infecciosas, metabólicas, psicológicas y de pronóstico. Dentro de las mecánicas tenemos neumotoras, hemotoras, función arterial, embolia aérea, embolismo por catéter, hidrotoras y complicaciones propias del catéter. Dentro de las infecciosas, sepsis, obstrucción del catéter, trombosis venosa, embolia aérea, taponamiento cardíaco, translocación bacteriana. Dentro de las metabólicas, hiperglicemias, hígado graso, hiperlipidemias, glucosuria osmótica, retención de CO2, alteraciones hidroelectrolíticas y minerales, coma hiperesmolar, encefalopatías. En las psicológicas, la angustia, la depresión y el pronósticos reservados. En la descripción del usuario entre segunda y tercera década de la vida, con hábitos higiénicos y estéticos regulares, sin distinción de estatus social ni escolar, con conocimientos de su padecimiento e información de una nutrición parenteral total, se encuentra consciente, orientado en reposo relativo, con limitaciones, palidez generalizada, ojeroso, mucosas deshidratadas, con alteración de la nutrición, con deficiencia de la vía oral por alteraciones gástricas, acceso venoso central con catéter tipo Majorca, Hitman, Brocat o Arrow de 2 volúmenes. ¿Cuáles son las Arrow? ¿Cuál es el portacat? El implanto fix. Implanto fix no. Implanto fix es la marca. Es el catéter venoso subcutáneo. Reservorio. Catéter subcutáneo de larga permanencia. El Arrow de los 2 lúmenes, ¿cuáles son esos? Las vías centrales, dice. Vías centrales, exactamente. Vías centrales. Y aquí pueden incluso entrar los PIC. Se refiere con astemia, dinamia, cefalea, insomnio, fatiga, debilidad muscular, inquieto, ansioso, depresivo y cuentas de red de apoyo familiar. Dentro de los patrones de respuesta humana, patrón de intercambio, palidez, deshidratación, alteraciones metabólicas, patrón de movimiento, disminución de la actividad física por debilidad muscular, astenia, fatiga y adinamia. Patrón de percepción, afecta su autoestima debido a un cambio de imagen corporal por pérdida de peso y el tener que modificar su estilo de vida. Patrón de comunicación, se encuentra alterado por el aislamiento social, hospitalización y el reposo prolongado. Patrón de valores, manifiestan ansiedad, inquietud, depresión y desesperanza. Y patrón de relación, se encuentran interrumpidos los lazos afectivos, el cumplimiento del rol, la sexualidad y su entorno social. Dentro de los reales y de los de riesgos, el desequilibrio nutricional por defecto, incapacidad para digerir o absorber los nutrientes debido a factores biológicos o psicológicos por pérdida de peso corporal en 20%,
fatiga, ansiedad, depresión por mal estado físico, desnutrición, falta de energía para mantener el nivel habitual de actividad física y el aislamiento social con incapacidad para establecer relaciones personales satisfactorias y alteraciones al aspecto físico, evidencias de dificultades físicas con alteraciones de bienestar. Y de riesgos de infección, riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos y riesgo de lesiones. Tenemos también las reales, una hiperglicemia, soporte excesivo de glucosa y aumento de la velocidad de infusión, diaforesis, confusión, que hay que estar pendientes en eso, desequilibrio hidroelectrolítico, encefalopatías, elevación de transaminasas con bilirrubinas y fosfatasa alcalina, desorientación ictericia y dolor muscular, y las de riesgo, hígado graso, el aporte excesivo de glucosa que induce a la hiperinsulinismo y el aumento de síntesis de triglicéridos en el hepatocito, un neumotoras, lesiones estructurales con la incorrecta colocación de un catéter. Dentro de las intervenciones de enfermería que nosotros vamos a hacer, toma y registro de peso, exámenes, los enjuagues mágicos cada 4 horas, apoyo emocional permitiendo la expresión de sentimientos, ayuda al usuario a examinar y resolver cuestiones personales que pueden contribuir a los trastornos de la alimentación, valorar su estado nutricional, monitoreo de signos vitales, fomentar técnicas de relajación, lectura, musicoterapia, juegos de mesa tal vez, recabar y verificar resultados de laboratorio, fomentar la red de apoyo familiar y respetar horas de descanso. En fatiga, fomentar el sueño, aumentar el sistema de apoyo, el apoyo emocional, permitiendo la expresión de sentimientos de desesperanza y temor, proporcionar un ambiente de confort y confianza, fomentar la red de apoyo familiar, motivar respuestas positivas al esfuerzo del usuario, la terapia de relajación, cambios frecuentes de posición de acuerdo al requerimiento del usuario, baño de esponja, cuidados de la piel, orientar en la mecánica corporal, protección de salientes óseas, más que todo acá, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en la protección de la piel para evitar escaras. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer hoy por hoy? Hidratación y cambios de posición. ¿Y qué más? ¿Cómo yo le ayudo en cambios de posición al paciente? Acuérdense que las protuberancias son las que más se afectan si yo le dejo, pues, sin tener cuidado del cambio de posición cada 2 horas, que generalmente esa es la indicación. ¿Cómo ustedes, de qué forma le adecuarían ustedes esas protuberancias? ¿Qué utilizaríamos? ¿Las donas estarían indicadas? Hay unos geles, dicen. Sí, hoy hay unos geles que están dando buenos resultados, pero ya no sé, ya no hay que concurrir a las soluciones. ¿Se acuerdan que antes se cogía soluciones, se le quitaba unos 50 ml para que pueda tener esa flexibilidad? Y entonces envolvíamos ahí y dejábamos, y muchas veces lo que producíamos era el lacerar más esa piel. Entonces hoy por hoy no piensen en eso, además es un medicamento la solución, entonces para qué gastar en algo que podemos solucionarlo de otra forma, que hoy por hoy es solo hidratar piel, cambios de posiciones y colocar almohadas. Y hay unos geles para ayudar a conservar la piel en el mercado. Lógicamente que muchos no están para la compra de ese tipo de insumos, y tampoco los hospitales lo tienen. Pero nosotros tenemos que hacerlo de esa forma. Antes se mandaba a preparar cremas especiales. ¿Ahora se manda a preparar cremas especiales? ¿O no? Para el cuidado de la piel en pacientes encamados. No, le dicen con cremas lubricantes por lo general. Cremas lubricantes, humectantes es suficiente para conservar la piel, ¿sí? Antes mandábamos a preparar con benjuí, ¿se acuerdan? Sí. Terrible, eso. Pero bueno, hoy por hoy pues ya saben que eso no da para nada buenos resultados, y
los buenos resultados, estar pendiente del paciente. También acá es una parte bien importantísima, involucrar al personal auxiliar. En el entrega y recepción del turno tiene que involucrar al paciente. Por ejemplo, cuando sube un paciente de terapia intensiva o de sala de operaciones, ¿quién va a recibirle primero? ¿El auxiliar o la enfermera? Los dos, Liz. A los dos por Los ser un dos. equipo. Exactamente, los dos, pero muchas veces eso no pasa, entonces, o está el auxiliar ahí tratando de pasarle a la cama y la enfermera todavía no asoma. Tienen que ser los dos, porque es el auxiliar también que le va a ayudar a valorar cómo sube ese paciente, cómo está la piel, especialmente cuando suben de terapia intensiva. Si ustedes ven alguna parte ya que esté enrojecida o ya comienza a haber problemas ahí, tienen que inmediatamente levantar un evento, ¿no es cierto? Como parte de los protocolos institucionales, es justamente eso, es simplemente, no simplemente, es para que los procesos se cumplan. Entonces se levanta hoja de eventos adversos de lo que le está pasando al paciente. Eso nos permite mejorar tanto a enfermería y lógicamente con buenos resultados para el paciente, ¿verdad? Y eso es un proceso. Levantar una hoja, hacer mis accionales, una espina de pescado en donde me está dando la acción, cuál fue el problema y cuál va a ser mi accionar frente a una espina de pescado, las soluciones que voy a hacer con respecto a esto. Posiblemente si yo veo ya una piel enrojecida, una piel lacerada, una piel maltratada, sea por lo que sea, entonces uno tiene que en el momento de entrega y recepción del turno, ya les digo, cuando suben los pacientes, especialmente de la terapia, uno tiene que estar muy pendiente de cómo lo estoy recibiendo, porque eso me va a permitir a mí hacer un seguimiento sobre esa piel, sobre el paciente y todo lo demás. No lo dejamos pasar así, simplemente viene enrojecida la piel para contar, no, porque si a esa piel yo no le sigo cuidando, entonces ahí lo que vamos a encontrar luego es una escara. Pues, ¿para qué nosotros le vamos a producir eso al pobre paciente cuando está en nuestro accionar evitar este tipo de complicaciones? Entonces el auxiliar es que me ayuda a vigilar cómo está levantando brazos, viendo codos, manos, pies, tobillos, crestas ilíacas, columna, cabeza. En el aislamiento social, pues ayudar al usuario a reconocer sentimientos tales como ira, tristeza y temor, proporcionar un ambiente agradable, propiciar respuestas positivas al esfuerzo del usuario, fomentar el apoyo de la red familiar, animar al usuario a externar los valores y creencias personales, fomentar actividades recreativas, canalizar los grupos de apoyo, tanatología, psicología y apoyo espiritual, estimular al usuario a reconocer sus éxitos, enseñar al usuario uso de la terapia de relajación progresiva, tratar de comprometer la perspectiva del usuario sobre su situación estresante, ayudar al usuario a identificar las situaciones que proporcionan el aislamiento. Dentro de las intervenciones en riesgos de infección, cuidado de líneas invasivas, apoyo emocional, medidas estándares, cuidados a la piel, limpieza, hidratación, lubricación, signos y síntomas de infección, fiebre, enrojecimiento de la zona, presencia de secreción purulenta, calor, dolor, rubor, cambios frecuentes de posición, protección de salientes óseas, protegerlo con agentes lesivos, ojo, cama con barandales, fisioterapia pulmonar, proporcionar un ambiente tranquilo y de confort, orientación sobre medidas de sostén, evitar realizar movimientos riesgosos, fomentar el sueño, recabar y corroborar exámenes de laboratorio y fomentar la red de apoyo familiar. Y acordarán que todo esto es en pacientes trasplantados, ¿no? En riesgo de desequilibrio, monitoreo de signos, cuantificar y registrar ingresos de líquidos, vigilar presencia de enema, administrar líquidos, NPT en bombas de infusión, peso y perímetros abdominales, posición semifoble para reducir la presión intratorácica, vigilar características de la piel, movilización pasiva, proporcionar apoyo emocional, permitiendo la manifestación de sentimientos y emociones mediante la escucha activa, valorar periódicamente el estado nutricional y vigilar datos de deshidratación.
En las hiperglicemias, de estos trigs o el control de glucosa oportuno, vigilar signos y síntomas de hiperglicemia. Aquí son de glicemias en orina, cuantificar y registrar ingresos y egresos, interpretar resultados de laboratorio. Entonces yo tengo que interpretar resultados de laboratorio. O sea, no es concebible de que yo no me percate porque no sepa leer un laboratorio. Tenemos que aprender a leer laboratorios nosotros, ¿eh? Saber cuánto es la glicemia normal de una persona en NPO, en preprandial, postprandial. Si yo le hago dentro de la 1 hora de haber comido, ¿cómo se va a encontrar esa glucosa? O si le hago 1 hora antes de sus alimentaciones. Entonces, todo eso nosotros tenemos que vigilar, ¿no es cierto? También vigilar la carga de líquidos. Entonces, perfectamente cuando manejamos un control hídrico, tenemos que saber exactamente cómo está perdiendo. Y uno ya saca un balance generalmente y en turno. ¿Cuánto ingresó? ¿Cuánto eliminó? Yo ya sé qué balance está manejando el paciente, ¿ok? En interdependientes seguimos con control de glucosas, administraciones de insulina si fuera necesario, por razones necesarias, toma de exámenes de laboratorio, químicas, biometrías, gasometrías, esquema de soluciones parenterales y los balances de líquidos. En el desequilibrio electrolítico, vigilar datos de alteración de la bomba sodio-potasio, toma de muestras, vigilar estado de conciencia, peso, datos de toxicidad también, mantener una vía permeable, monitorización cardíaca, vigilar datos sobre carga de líquidos. Acordémonos que aquí lo que estamos vigilando es justamente cómo están esos electrolitos, ¿no? Y sabemos que la falta de o el exceso de puede el paciente pasarle cualquier tipo de eventuales cosas. Control estricto de líquidos, peso diario en ayunas y vigilar datos de alteración neurológica. Encefalopatías es monitoreo de signos vitales, observar manifestaciones gastrointestinales, anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal, estreñimiento, vigilar el estado neurológico, las escalas de Glasgow, observar presencia de crisis convulsivas, tipos de duración, características, control térmico por medios físicos, cambios posturales, administración de oxígeno o requerimiento, aspiración de secreciones si fuera necesario o por razones necesarias, movilización pasiva, pesos diarios, administración de medicamentos, antibióticos, antieméticos, relajantes musculares, esteroides, diuréticos, exámenes de laboratorio, control de líquidos, oxigenoterapia, gasometrías, PVC y acá nos tratamos de más que todo es con respecto a cómo se encuentra el paciente. En neumotoras, vigilar incremento de síntomas con insuficiencia respiratoria y dolor torácico, vigilar la presión, sí, del pleurovac, propiciar periodos de descanso, reposo absoluto, semifowler, oxígeno a requerimientos, signos vitales, medicamentos prescritos, apoyo emocional, instalación de tubos, mantener vía aérea permeable, vigilar que se tomen rayos X de controles, cuidados de la piel, fomentar técnicas de relajación, interdependientes, signos vitales, medicamentos, rayos X, laboratorios, control de ingesta y excreta, reposos absolutos, notificar datos de hipoxia y oxigenoterapia. En hígado graso, medidas de estándares, establecer una relación estrecha enfermera-usuario para expresión de sentimientos, toma de glucosas, registro de perímetro abdominal, datos de ictericia, monitoreo de signos, pesos diarios, datos de distensión o dolor abdominal, características de evacuaciones de la orina, cuantificar, registrar ingresos y egresos, exámenes de laboratorio, cambios posturales, fomentar técnicas de relajación. En los interdependientes, toma de laboratorios, estudios de gabinete, laboratorios igual, administración de medicamentos y toma de glucosas, ¿no es cierto? Y control de líquidos. En orientación higiénica y dietética, orientar al usuario que debe cubrir el catéter antes de bañarse. Mire, esto siempre es así. Nosotros, cuando estamos, hoy por hoy, todos los catéteres deben cubrirse. Eso es mantener circuito cerrado.
Cierto es que ahora el mercado nos dice, no, tenemos esto y tenemos estos dish, estas tapitas que nos ayudan a mantener circuito cerrado, pero yo tengo que hacer lógicamente una asepsia para que yo nuevamente conecte o desconecte y todo lo demás, porque de igual si yo no cumplo con ese proceso, igual podemos infectarlos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? El paciente se va directamente con todo, llevando todo a cuando se baña, cubierto, que no se moje y pare de contar. Sí, el baño debe ser de espalda y rápidamente para evitar que se moje el catéter. Aquí dice que no se moje, pero nosotros lo cubrimos el catéter, colocamos una bolsa protectora plástica y el paciente se baña y no hay ningún problema. Lógicamente tiene que estar bien colocado también para que no pase agua, ¿no? En caso de que el parche se desprende, indicarle que lo lave con agua y jabón, secarlo bien y cubrirlo y asistir al hospital de curación si es que esto estuviera pasando en el hospital, en la casa, pues en la casa nada que ver. Cuando el catéter es puesto, o sea, cuando pongamos que es un Proviac, un Hitman el que va llevando a la casa, que sí lo van llevando, igual, ¿no? Ahí cubrirlo como está, con la curación que se le manda hecho, se le cubre encima que no se bañe. Y si realmente llega a mancharse, ensuciarse, a mojarse, la indicación es que vayan al menos una vez por semana al hospital, ¿sí? Para nuevamente hacer una curación. Porque pasa, es como el PIC, ¿no? Muchas veces si no se hace un seguimiento a esos PIC, si vienen a los 15 días, pongamos que vengan al mes, pues ahí ya viene papa, pan, ¿qué más viene? Tierra, especialmente de los niños, ¿no? Entonces, ojo con eso. Indicarle que las curaciones se realizan en el hospital cada 8 días, los días lunes en este caso, ustedes pueden poner un día. Se orientará sobre la vigilancia que debe tener hacia el catéter, son vigilar salidas de secreción, nutrición, datos de infección, reconocimiento, eritema, edema, dolor, ardor. En caso de accidente, jaloneo, rotura de punto de sujeción, debería acudir al hospital para toma de rayos X y descartar el problema del catéter. Generalmente ya todos los catéteres ya van sin puntos, ¿no? Ya van sin puntos porque el punto es un sitio de infección, el punto, tomar un punto. Ahora viene de tal manera que solo son pegados a la piel. Se le indica la importancia de toma de muestras de laboratorio, depuración de creatinina, electrocardiograma, nitrógeno, proteínico úrico. Se le indicará al familiar no acudir al hospital por su dieta diariamente a la misma hora con un termo con anticongelante, no hielo. Sacar la dieta. Ya. A sacar la dieta media hora antes de instalarla. Deberá estar la dieta a temperatura ambiente no fría, enseñarle cómo sacar el goteo de esta total de líquido parenteral total. Mire, el goteo de lo que hablábamos, ¿no? Que sí se va con buena, en México lo hacíamos con muy buena educación al paciente de cómo debe mantener y cómo le va a hacer la dieta ya, porque van llevando NPTs a la casa. Se le indicará la importancia de iniciarle siempre a la misma hora. Entonces, todo se le indica cómo debe manejar, lo que debe hacerlo y todo lo demás. Esto ya es indicaciones ya para cuando esté en la casa, ¿no? Respetar el goteo, prioridad de infusión indicada, enseñarle toma y lectura de destructriz, incluso se le puede indicar pues, que le tome, bueno, eso es lo de menos, ahora todo el mundo puede tomarse y no es un proceso que necesita mayor destrezas como para hacerlo. Indicarle que la bolsa nunca deberá ser funcionada, desconectada, se contamina y debe ser desechada. Evite exposición prolongadas al sol, orientación y cuidados al destete, no suspender bruscamente la NPT, deberá iniciar el consumo de alimentos juntos con la NPT para su destete, corroborar que haya información nutricional de consumo de alimentos, canalizar con el departamento de dietología y acudir al hospital para el retiro de catéter y el cultivo de este, una vez que haya terminado. Uso el cuidado de enfermería, usuario con hemoterapia. En la sangre es un tejido que está constituido por un 55% de líquidos denominado plasma, que es la dilución formada por un 90% de agua y el 10% de solutos, entre ellos glucosa, proteínas, sales, hormonas, productos metabólicos de desecho y anticuerpos. Y el 45% son elementos
como eritrocitos, leucocitos, plaquetas. Un individuo normal tiene alrededor de 6 litros de este líquido vital. Dentro de la fisiopatología, el sistema hematopoyético se produce a lo largo de toda la vida en los huesos planos, esternón, costilas, crestas, escápulas ilíacas, pero va inclinado lentamente a las diáfisis de los huesos largos hasta los 18 años. La mayoría de las personas tienen una distribución adulta de médula ósea activa que corresponde aproximadamente a la mitad de la médula esternal y costal. Por eso es que las funciones en los pediátricos se lo hacen crestas y en los adultos en el esternón. ¿Se acuerdan que se les había dicho? Hello. Aquí estamos. Sí, ¿se acuerdan? Sí, Licen. Ya. El tejido activo puede reemplazar el tejido graso cuando aumenta la demanda de células sanguíneas. La médula ósea contiene células germinales pluripotenciales, también conocidas como unidades de formación de colonias que pueden diferenciarse de eritrocitos, granulocitos, linfocitos, monocitos, trombocitos. Normalmente las células germinales pluripotenciales son pequeñas, mononucleares y escasas. La célula pluripotencial se convierte en una célula germinal comprometida o unipotencial, también llamada célula precursora, progenitora o de primera diferenciación. Con los estímulos adecuados, cada célula unipotencial se diferencia en una línea celular específica. El estrés puede difundir un proceso estimulado al aumento de producción de células germinales, de la tasa de ciclos celulares y de las células progenitoras comprometidas. Las células producidas en la médula ósea emigran hacia la sangre periférica. Si el organismo no los requiere, se trasladan a zonas de almacenamiento como el vaso. Existen 3 líneas celulares, glóbulos rojos, blancos, esto ya lo vimos, ¿verdad? Plaquetas. Entonces, el concepto de transfusión sanguínea, procedimiento, aquí dice las plaquetas tienen un periodo de vida media de 5 a 9 días y se congregan en las heridas, actúan en un proceso de coagulación. ¿Dónde más encontramos plaquetas, chicas? En el vaso. El vaso, en el vaso. Ya. Transfusión sanguínea, procedimiento a través del cual se introduce por vía intravenosa sangre total, hemoderivados o componentes sanguíneos específicos para restituir o sustituir elementos deficientes. Las plaquetas de aféresis, ¿cuánto tiempo duran? ¿Saben lo que son las aféresis? No. Duran 1 hora, Licen. Bueno, para transfundir, ¿qué tiempo lo transfundo una plaqueta o aguas? Una plaqueta normal, un momento que es 15 a 20 minutos. Hasta 30 minutos máximo. Exacto. Desde 20 a 30 minutos se transfunde una plaqueta, ¿no es cierto? Una plaqueta se transfunde. El tiempo de vida de la plaqueta es de 5 a 9 días. Y las de aféresis, ¿cuál es la diferencia entre plaquetas de banco de sangre o una plaqueta de aféresis? Son las aféresis, son las que en caso de emergencia se extraen en ese momento y como que no son tratadas, sería o... No, generalmente las plaquetas de aféresis tienen mayor celularidad. Las aféresis son de donantes únicos, mientras que las plaquetas de banco de sangre son de algunos donantes, ¿sí? Las mezclas. Entonces, cuando se trata de una plaqueta de banco de sangre, lógicamente sí hay una red de gabinetes, una gama de laboratorios, lógicamente para que esas plaquetas pues pasen a ser donadas y utilizadas, ¿verdad? Mientras que las de aféresis tienen que tener cierto tipo de componentes para la donación y generalmente las aféresis, ya les digo, es más rica en plaquetas, ¿sí? Tiene una alta concentración de trombocitos ahí, de plaquetas, dura hasta 5 días
es de un solo donante y estas generalmente es preferible transfundirles a los pacientes que van a ser trasplantados o los trasplantados, porque las plaquetas normales de banco de sangre pues vienen de muchos donantes, entonces yo puedo producir sensibilización, especialmente de la forma en que yo hice las recolecciones, ¿sí? Transfusiones sanguíneas, procedimiento a través del cual se introduce por vía venosa sangre total, hemoderivados o componentes sanguíneos específicos para destituir o sustituir elementos deficientes. Y otra cosa, las plaquetas de banco hacen a través de una sangría, luego le meten a un monitor y se hacen las separaciones, mientras que las aféresis es introducido el paciente para extracción, centrifugación, dirección y otra vez se le devuelve la sangre al paciente. Es como más o menos un proceso mucho más corto, pero más o menos como se hace para la extracción de células madres. Igualito en aféresis. Bueno, aquí están un cuadrito con respecto a lo que contienen los concentrados. Ustedes deben tener, ustedes que manejan estos cuadros en sus centros. Tienen que tener un cuadrito. Sí. ¿Tienen o no tienen? Si no, para mañana yo tomarles unas fotos de... No tenemos. ya, yo mañana voy a tomarles unas... Ya, les voy a tomar unas fotos y ahí van a estar de qué, en qué tiempo deben pasarle una vez despachada de banco de sangre. En qué tiempo y qué es lo que tienen. Ya, mañana les paso eso. Gracias, Leslie. Ok, ahora me acuerdo nomás. Un mensajito. Las reacciones adversas. Durante la transfusión sanguínea el paciente tiene riesgo de sufrir algunas reacciones transfusionales. Reacción hemolítica, incompatibilidad de proteínas plasmáticas, contaminación de producto, reacciones febriles y reacciones alérgicas. Hoy por hoy en los pediátricos manejamos por bombas. ¿Ustedes pasan en bomba los paquetes? No, Lice, directo. Deberían pasar, porque acuérdense en que... Pasamos directo en 3 horas. ¿Mandé? Directo para 3 horas. Pues deberían, sí, o sea, un paquete no más allá de 3 horas, no más allá de 3 horas. Hoy por hoy la indicación 2 horas generalmente los paquetes, ¿sí? Y ahora hay una cosa que siempre se habla acá hablamos de bioseguridad del paciente, entonces hoy por hoy pues la tecnología nos dice que, por ejemplo, en paquetes de un volumen corto, o sea, poco, es preferible pasarle por bomba. Y hay bombas que realmente no destruyen, lógicamente, no destruyen al hematocrito, diríamos en este caso, cuando hablamos de paquetes globulares, como para decir, bueno, pues si le está destruyendo porque viene una presión, no es así, son equipos que están diseñados para este tipo de transfusiones, entonces sería bueno que al menos para pediátricos y en este tipo de pacientes también debería pasarse por bomba para que me dé o sea, la característica de que yo estoy pasando volúmenes reales también. ¿Ok? A no ser que el banco, a pesar de que el banco despache paquetes, bueno, en adultos no hay ningún problema, porque generalmente el banco siempre despacha las cantidades solicitadas. En niños, cuando son muy poquitos, pues como que se dificulta un poco y todo lo demás. Lo mismo, las reacciones febriles, me imagino que en sus áreas deben tener el protocolo de cómo actuar, ¿no es cierto? Si inmediatamente hace una alergia o hace fiebre, de dónde nomás tienen que coger la muestra, a dónde nomás tienen que mandar, hay que reportar el evento, lógicamente, eso se llama al banco de sangre, hagan pruebas cruzadas y después se hace un seguimiento y a ver cómo resultaron esas pruebas cruzadas y qué pasó ahí, si el paciente presenta este tipo de reacciones durante las transfusiones. ¿Ustedes lo hacen de esa forma? Sí, Lice, tal cual como dijo usted.
Se presenta reacción, llamamos a banco de sangre y él realiza ya, extrae muestras y todo el papeleo. Exactamente, y así es como tenemos que hacerlo, ¿no? Y lo mismo, ojo, miren, los 10 correctos debe ser una cosa. A ver, ayúdame con los 10 correctos. 1, Paciente correcto. ya, Vía correcta. ya, Hora correcta. ya, Paciente correcto. ya, Dosis correcta. ya, Registro correcto. ya, No, es educar al paciente sobre la medicación que está tomando, verificar la fecha de caducidad del medicamento, e indagar sobre las medicaciones que está tomando el paciente y posibles alergias. Me falta una. Verificar la fecha de Y caducidad. la preparación. No, Bueno, verificar la fecha de caducidad. Eso ya, ya lo dijo. También, esos son los 10 correctos y en eso tenemos que estar bien pendientes, por Dios. Lo mismo, cuando ustedes vayan a extraer sangre para mandar, ¿quiénes extraen sangres para mandar? Cuando me dan una indicación de transfusión, ¿quién extrae esa sangre? ¿Los del laboratorio o ustedes? Enfermería. En nuestro piso, los chiquitos internos, si es que ven las buenas venas al paciente, y si no, hacemos enfermería. Enfermería. Ya, en enfermería hay que tener mucho cuidado. Muchas veces estar muy álgicos o que el servicio esté muy álgico y que sea bastante, bueno, nuestros oncológicos son bien demandantes, ¿verdad? Y entonces, peor estos trasplantados, que es a la brevedad posible en ellos porque se nos pueden complicar. Entonces, siempre cuando yo extraigo la muestra debe ser delante del paciente. O sea, yo estoy extrayendo la muestra inmediatamente, rotulo delante del paciente, nombres completos, la cama, la fecha, de dónde le estoy extrayendo y todo lo demás, la hora, ¿no es cierto? Mis iniciales y ahí yo mando rotulado. No puedo sacar una muestra sin rotulación a una estación de enfermería porque no tuve tiempo de hacerlo en la habitación y entonces voy a sacarlo del Peor todavía si yo tengo más muestras por tomar, porque ahí se pueden alterar muchas cosas. ¿Qué puede pasar? Una reacción hemolítica le puede matar al paciente, puede entrar rapidito en una insuficiencia renal. O sea, puede pasarle de todo a ese pobre paciente. Morirse, solo porque nos equivocamos de frasco o todo lo demás. Entonces, algún momento pasó una situación en que 2 pacientes adultos indican transfusión y exámenes de sangre de una paciente. Y la misma, la premura, salen, lo rotulan y es afuera. Y se confunden las muestras. Entonces, cuando se confunden las muestras, los resultados vienen cambiados, lógicamente. Entonces, como vienen cambiados los resultados, y viene que la señora no necesita transfusión sanguínea. Ya. Necesitan transfusión sanguínea, entonces mandan, y aparte de eso, o sea, para laboratorio es yo tengo que coger, si es para laboratorio, si es para banco de sangre, tengo que coger muestras diferentes, no es que hago enlaces, alcances, no es que llamo al laboratorio, vea, yo mando una muestrita, no será malita, hágase un alcance, no, esas cosas no se hacen, ojo con esas. Son experiencias que pueden pasar y eso nos puede llevar a cometer muchos errores. Entonces, al ejemplo que voy yo es que, entonces, si yo comienzo rotulando malas muestras, me equivoco de paciente, los resultados vienen equivocados y el resultado equivocado viene transfusión sanguínea. Y aparte de eso, pido que el laboratorio me haga un alcance para banco de sangre pues tipifica la sangre, manda paquetes y le comienzo a transfundir. El paciente comienza a hemolizar. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿No es cierto? Es bien grave y es súper complicado eso. Entonces, ojo, chicas, los 10 correctos para todo. No podemos nosotros dejar de cumplir con algo que es súper importante, que son los 10 correctos para todo, pero absolutamente para todo. ¿Sí? Listo. Entonces, igual, ¿no? Con las reacciones febriles, las reacciones alérgicas,
En contaminación del producto, ustedes tienen que verificar que las fundas lleguen intactas, que no haya ningún tipo de filtraciones. Lo mismo en plaquetas, las características de plaquetas o de los plasmas frescos congelados o lo que sea, el tiempo en que fueron descongelados, cómo yo debo mantenerle la plaqueta si no le voy a transfundir. O sea, en el momento que voy a transfundir, en ese momento tengo que pedir, ¿no es cierto? Porque las plaquetas yo tengo que tener un movimiento oscilatorio. Lo mismo, el plasma fresco congelado, ¿qué tiempo le tengo para descongelarlo e inmediatamente pasarlo? Porque todos esos procesos podemos perder muchas cosas. Entonces, podemos, lo que yo siempre digo, estar pasando agüita cara, nada más. ¿Sí? Y comprobar, lógicamente, que sea del paciente indicado. Dentro de los riesgos, la sobrecarga circulatoria, la sensibilización del antígeno. ¿Se acuerdan que les hablaba de la sensibilización? Eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios o proteínas de plasma. Reacciones transfuncionales por anticuerpo contra los antígenos como antes citados, hemolítica, febriles no hemolíticas, daño pulmonar agudo asociado a transfusión, alérgicas y anafilácticas, enfermedades infecciosas transmitibles por transfusión sanguíneas, virales, parasitarias, bacterianas, bacteremia por contaminación, enfermedad de injerto contra huésped, inmunomodulación por transfusión, entonces púrpura post-transfusional. Entonces, miren, aquí, lógicamente, cuando yo les hablaba a aquel paciente, no hay que sensibilizarlo, porque lógicamente los riesgos es que este esté más expenso a hacer esta enfermedad de injerto contra huésped, antes de ir al trasplante. Entonces, siempre hay que tener mucha precaución cuando un paciente ya se le está preparando para el trasplante, cómo se le está transfundiendo, cómo son sus paquetes, tienen que ser irradiados, tienen que ser plaquetas de aféresis, no de banco de sangre normal. Eso nos ayuda a no sensibilizarlo tanto. Y también de los riesgos puede desencadenar la púrpura post-transfusional. Al usuario a cualquier década de la vida, sin distinción de estados civiles, puede pasar profesión, raza, nivel socioeconómico, por hábitos higiénicos y estéticos regulares que requiere tratamiento hemotransfusional. Se encuentra postrado con palidez generalizada, signos de deshidratación, estado nutricional alterado. O sea, esto es como se puede encontrar el paciente, ¿no? Náuseas, vértigos, taquimia, bradimia, taquicardia, hipotenso, hipertenso. Disney, acuérdense en que la hipotensión es el signo más temprano o tardío de una complicación. Es el más tardío. Temprano. Lice. No, es el más ¿Quién dijo tardío. temprano? Yo dije tardío. Es el signo más tardío. Lo que yo tempranamente, lo que puedo encontrar en un paciente, ¿qué va a ser? Una bradicardia, una taquimia, una bradipnia. ¿Qué más puedo encontrar como signo temprano para que a mí ese paciente pueda complicarse? Alteraciones neurológicas, puedo encontrar también como signos tempranos, palidez, marmorios, la hipotensión, dificultad respiratoria, necesidad de oxígeno. Todos esos pueden ser alteraciones tempranas en el paciente. La hipotensión siempre va a ser un signo tardío, es decir, que ese signo tardío significa que el paciente ya se nos descompensó, ya hizo hipotensión, que es lo más grave, pues. Cualquier algoritmo ya ni siquiera pienso y digo, no, pues el paciente puede estar totalmente, pero me marca una hipotensión. Es porque ya él no es que está estable, él está pidiendo, él está diciendo, me estoy muriendo, él ya nos está comunicando que se está complicando, porque es un signo tardío. Ya hay algunas alteraciones para que llegue a una hipotensión, por eso es un signo grave, tardío, las hipotensiones, ¿sí? ¿Quedamos, guaguas? ¿Y el hipertenso? ¿Qué será? Tardío,
temprano. He arado en el mar, como suelo decir yo. Lisa, si la hipotensión es tardía, la hipertensión debe ser temprana. Exactamente, o puede ser parte de su proceso. Entonces, un paciente a la terapia intensiva nunca le bajamos cuando está hipertenso, ¿o no? ¿O ustedes bajan pacientes por hipertensión a la terapia intensiva? No, ¿verdad? No, porque ustedes lo único que van a hacer es comunicar, tratar, vigilar y todo lo demás. Bueno, disnea en pequeños y medianos esfuerzos con deficiencia de algunos componentes sanguíneos. Entonces, a este paciente le vamos a encontrar así, pero hay hipotensión, ojo con ese paciente, ojo con ese paciente. Adinámico y emocionalmente angustiado, temeroso por riesgo de acción y contagio de transfusionales por participación activa de la red familiar. ¿Cuál es la sangre más segura? ¿Cuál es la sangre más segura? Es el O. Porque es la... ¿Cuál es la sangre más segura? La que no se transfunde, guaguas. La sangre más segura es la que no se transfunde. No hay sangres seguras, por Dios. Por más que me vengan y me digan, sí, por eso pasa lo que pasa, porque muchas veces no es que por falla humana pueden pasar la cantidad de enfermedades, de cosas que pueden presentarse a pesar de todas las seguridades. Por eso en los bancos de sangre tienen cantidad de seguridades, de filtros para obtener lo que obtenemos. Pero a pesar de eso se dice, siempre se ha dicho, la sangre más segura para el ser humano es la que no se transfunde. Si a mí me van a pasar un paquete, yo me voy a preocupar, pues claro que... Lisa, en esa pónganos como pregunta de prueba. Sí, ¿cómo no? Bueno, la sangre más segura es aquella que no se transfunde, huevos. Bueno, dentro de los patrones hay el patrón de intercambio, patrón de relación, patrón de valores, patrón de elección, patrón de movimiento y patrón de sentimiento. Y acá estamos todas las infecciones, mejor dicho, todas las actividades que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Bueno, aquí están todo lo que puede presentarse con respecto a todas las perfusiones, fatigas, temores, riesgo de infección y todo lo demás. Igual. Y acá están nuestras intervenciones. Monitoreo de signos vitales, valorar la respiración determinando su tiempo, frecuencia, patrón, profundidad, disnea de esfuerzo, instruir al usuario sobre perfusión tisular, ¿no? Inefectiva periférica, fomentar la ingesta de calorías, evitar usar prendas ajustadas, evitar temperaturas extremas, vigilar estado neuromuscular, mantener vías aéreas permeables, corroborar e interpretar exámenes de laboratorio. Y dentro de las intervenciones de enfermería, valore cambios de función respiratoria para detectar signos de alteración de ventilación y perfusión, cambios frecuentes de posición cada 2-4 horas para mejorar la ventilación e intercambio de gases, valoración de estado neurológico en escala de Glasgow, evaluación de circulación periférica, identificar signos de deshidratación y realizar un registro preciso de ingesta y eliminación. Y acá lo mismo en fatiga, ¿sí? Enseñar, proporcionar, organizar, aconsejar, animar, enseñar, ayudar, controlar. Todo lo que nosotros ya sabemos hacer. En el temor, igual, evitar, concluirlo, mantener un ambiente tranquilo, ayudar a identificar los mecanismos para disminuir el miedo, la ansiedad. Y esto ya está involucrado en todo lo que les hablaba la licenciada Beatriz, ¿se acuerdan? Involucrar a la familia, motivar sobre apoyo tanatológico y psicológico, valoración de necesidades, del grado de conocimiento sobre la enfermedad y el tratamiento y conceder al paciente el mayor control posible sobre su ambiente y actividades.
Los riesgos de infección ya lo hemos visto, entonces igual no monitoreo, necesidad de lavarse las manos, el baño, reducir mínimo procedimientos invasivos, técnicas de asepsia, reportar cualquier caso al departamento de epidemiología o infectología, favorecer la deambulación, restricción de visitas, fomentar la ingesta, proporcionar un ambiente limpio, instruir al paciente y familia acerca de signos de infección, lógicamente, mantener sistemas cerrados, valorar puntos de presión, dolor, calor, pulso, textura, edema, pérdida de integridad de la piel, orientar al paciente y familia, cuantificar egresos y ingresos, vigilar obtención de cultivos epidemiológicos, realizar ejercicios respiratorios. Evitar multifuncional al paciente, vigilar la temperatura ambiental, limpieza, seguridades, mantener vías intravenosos, catéteres, circuitos cerrados, observar líquidos corporales para detectar cambios de color, olor o consistencia, inspeccionar piel con frecuencia, enseñar al paciente a toser y respirar profundamente, cuidados de humidificadores, cambiar el agua cada 24 horas de acuerdo a normas establecidas, aislamientos protectores, aplicaciones de medidas estándares. En riesgos de lesión, bueno, ya lo habíamos visto, igual no valorar la agudeza mental, visual y auditiva del paciente, el estado neuromuscular global de la circulación periférica, los cambios de posición 2-4 horas, cada 2 o 4 horas, asegurarse del equipo eléctrico mobiliario estén en buenas condiciones, por Dios, esas habitaciones, el timbre tiene que estar perfecto, el baño perfecto, todo perfecto. Proporcionar entorno seguro y de confort, evitar sobreexposición del calor o el frío, todo, explicar los procedimientos, aplicar presiones sobre puntos de punción, o sea, presiones cuando yo vaya a funcionar y lo ideal es no funcionarlos tanto, ¿no? Vigilar su estado emocional, cuidado de catéteres, vigilar datos de lesión, observar signos de hemorragia, observar signos y síntomas de hemorragia persistentes también, realizar tests o exámenes de secreciones, esputo, heces, orinas o drenes, recabar la interpretación de resultados del laboratorio, aislamiento, protector, cuidado de humidificadores, por favor, aquí, porque nosotros se hacía énfasis en eso, porque generalmente es lo que menos importancia le ponemos, y ahí le podemos tener, está secándose, y con humidificadores, agua cuando se cambió, hay que cambiarlo. Humidifique, así esté se entera el agua, hay que cambiarlo. Todas las mañanitas se cambian las aguas de humidificadores. Humidificar el oxígeno para subir al mínimo la sequedad de las mucosas, administrar ablandadores de heces, ¿no? Bueno, ahí ya viene si el paciente si está haciendo deposiciones y todo lo demás. En reacciones transfusionales, pues ya saben, verificar nombre, grupo, todo lo que ya les había dicho, verificar física el componente sanguíneo, corroborar la orden médica, monitoreo, medidas de protección a hemoderivados ustedes como personal que administra accesos venosos permeables, administrar medicación oportuna, si necesita oxigenoterapia, soluciones parenterales, furosemida generalmente cuando están en transfusiones por retención de líquidos, sonda Foley, toma de muestras de laboratorio. Orientar sobre procedimientos, valoración de estado hemodinámico, instalar, bueno, de la transfusión, ¿sí? Se maneja con filtros muchas veces las transfusiones, manejar técnicas asépticas de manipulación, hemoderivados con sistemas de circuito cerrado, transfundir los hemoderivados en el tiempo indicado, no después de 5 horas y todavía está medio paquete colgado ahí, vigilancia estrecha durante el tiempo de transfusión, observar al paciente de 10 minutos. Hoy en las hojas de vigilancia transfusional, ahí están los signos vitales, cada qué tiempo deben transfundir y eso debe ir anotado. Detener inmediatamente las emociones en caso de una reacción, ¿no es cierto? Controlar los signos vitales cada 15 minutos, como mínimo dependiendo del estado del paciente. En caso de reacción post-transfusional, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Las muestras, y eso es de acuerdo al protocolo que mantengan en sus unidades. En caso de reacción hemolítica y anafiláctica, colocar al enfermo en decúbito supino con piernas elevadas 20 a 30 grados hasta que llegue el médico.
daño agudo de pulmón, monitoreo, signos, ingresos, medicamentos, aspiración de secreciones, posiciones de cúbito lateral izquierdo, fisioterapia, signos de insuficiencia respiratoria, hipoxemia, mantener vías aéreas permeables, dieta baja en sodio, oxigenoterapia, toma de muestras, broncodilatadores, laboratorios de gabinete, ¿sí? Terapia intravenosa y cultivos. Vigilar el uso de volúmenes correctos de ventilación, enseñar el uso de administrar frecuentemente los medicamentos, detectar oportunamente alteraciones de la perfusión tisular, vigilar color, consistencia, volumen, higiene pulmonar, o sea, los esputos, ¿no? Detectar signos sobre la carga de líquidos, ingresos y egresos, gasometrías, enseñar técnicas de relajación y disminuir la demanda de oxígeno, lógicamente, observar si el paciente respira por boca, nariz, posición Fowler, humidificaciones de vías, valoración y control de respiración y signos de retención. De hemólisis externa e intravascular, bueno, aquí están lo que nosotros podemos ver, es que, y dentro de nuestras intervenciones va la verificación de hemoderivados, verificación nuevamente de nombres, las medidas de precauciones del producto, el monitoreo, el registro, hora, inicio y término, transfusiones de hemoderivados de columna oficial, vigilancia de la transfusión, presencia de datos de reacción y suspender lógicamente inmediatamente, control de líquidos, toma de muestras de laboratorio, esquema de soluciones parenterales, administración de medicamentos y oxigenoterapia. En caso de reacción hemolítica, tomar 2 muestras sanguíneas, uno y otro con anticoagulante, muestra de orina, resumen clínico del médico, enviar el producto sobrante y equipo al banco de sangre, pues envía el paquete también al banco de sangre. Observar la presencia de escalofríos, náuseas, fiebres, disnea, dolor torácico, hipotensión, vigilar ingresos y egresos de líquido, los líquidos, control de temperaturas, ¿no? En riesgo de infección, ya creo que lo vimos, es mantener todo lo que tenemos que hacer en riesgo de infección, ¿no? Corroborar la etiqueta del hemoderivado, monitoreo de signos, instalación de filtros, cuando hay muchas veces vienen estos filtros, pero hoy los equipos, pues el banco lo hace y lo manda directamente ya con los paquetes. Orientar sobre procedimientos y posibles riesgos de contagio, vigilancia estrecha durante el tiempo de transfusión, mantener dieta y ingesta hídrica, control de líquidos, toma de laboratorios, CUMS directos, soluciones parenterales. Y aquí están intervenciones de enfermería, informar sobre medidas para disminuir riesgos, orientar sobre la prevención de enfermedades, uso de guantes para entrar en contacto con la sangre y otros líquidos, fomentar una ingesta nutricional suficiente, evite multifuncional al paciente, vigilar la temperatura, limpieza y seguridad del área del paciente, observar líquidos corporales para detectar cambios de color, olor y consistencia, alentar al paciente a toser y respirar profundamente cada 4 horas, ejercicios respiratorios, orientar al paciente y familia sobre la eliminación de excretas, técnicas sépticas y cuidados de líneas invasivas, de acuerdo a las normas establecidas y manejos de monitoreos, aplicación de medidas de precaución estándares. Y las de medidas de seguridad transfusionales, verificar la indicación médica, corroborando producto, volumen, tiempo, producto transfusional no debe venir con datos de hemólisis, coágulos caducados, perforados con burbujas de aire. Si se observa cualquiera de estos efectos, se regresa al banco de sangre, verificar el producto a transfundir, cuente con los datos de donante, pruebas cruzadas, compatibilidad, fecha de extracción, fecha de caducidad, serología negativa, identificar al paciente el componente sanguíneo con el grupo y factor. Ninguna fracción sanguínea debe calentarse, el plasma fresco congelado debe descongelarse en agua a temperatura ambiente, explicar al paciente en qué consiste el procedimiento que se va a realizar, informar sobre signos y síntomas de reacción transfusional, tener un acceso venoso permeable de venta libre, monitoreo de signos, administración de medicamentos, instalación de estos filtros, como les había dicho, conectar el equipo verificando permeabilidad,
no administrar ningún medicamento, solución, glucosado, lactato origen en la misma vía de acceso en el cual se estará transfundiendo. A anotar ahora el inicio de transfusión en hoja correspondiente. Corroborar una vez más los datos del paciente, deber explicar al paciente en qué consiste el proceso que se le va a realizar y se le solicitará su colaboración para informar de manera inmediata en caso de presentar algún signo o síntoma normal. Dar inicio a la transfusión 20-30 gotas por minuto si no hay signos de alarma, ajustar el goteo de acuerdo al tiempo a transfundir. ¿Cuál es la regla para goteo? Hola. Hello. Aquí estamos, Lisen. Al aumentar el goteo según tolerancia cada 30 minutos. No, ¿cuál es lo que nos enseña para sacar gotas? ¿Cuál es la regla? La fórmula. La fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Para goteo. Para obtener Volumen total Velocidad sobre por tiempo tiempo por por 3. 3. Exactamente. ¿Y microgotas? Velocidad versus tiempo. Así es. Ok, perfecto. Administración rápida, componente sanguíneo puede causar una sobrecarga del sistema circulatorio, monitoreo de signos vitales, tiempo para la aplicación de cualquier producto no debe exceder 4 horas, dice acá, pero sabemos que es 2 horas, 3 horas máximo. El sistema se considera contaminado, por eso es que no se puede dejar ahí 5 horas colgado el paquete. Si el paciente tiene indicado 2 unidades, deberá cambiarse el líquido e instalar la segunda unidad, no comprimir el componente sanguíneo porque se destruyen las células, basaletes. Sí, vigilar un tiempo durante el tiempo que dure la transfusión, interrumpir la transfusión al primer signo de reacción transfusional, notificar al médico, marcar el tipo de reacción, ¿no? Al reverso y se procede a tomar las muestras de sangre. Corroborar una vez más los datos, debe explicar al paciente en qué consiste el procedimiento. Eso se volvió a dar. Anotar en la hoja de registros clínicos de enfermería los signos y síntomas, registrar las características también de la orina del paciente de 6 a 12 horas, guardar la primera orina posterior a la sospecha de lesión transfusional y enviar al laboratorio. Acá generalmente eso no hacemos, mantener la vena permeable en solución salina. El procedimiento de la transfusión debe ser realizado por la enfermera encargada del cuidado del paciente desde su solicitud laboratoria hasta finalizar la traducción, con las implicaciones jurídico-legales que implica dicho procedimiento. Listo, guaguas. Hola. Hola, Lisa. Hola, ok. Entonces, terminamos y en este momento pueden irse a revisar todo lo que vamos a hacer el día jueves, ¿sí? ¿Aló? Hello, hola. Estamos en shock, no lo podemos creer. Listen, yo tengo una pregunta. ¿Será posible que las diapositivas nos envíen diapositivas? Es que están en Prezi y no hay cómo descargar para verlas sin internet. Sí, al menos yo no puedo. ¿En serio? Sí, lo que pasa, no las puede ver. O sea, sí las puedo ver. Lo que pasa es que a veces quiero ir a revisando, por ejemplo, en el bus y no hay, y como no tengo internet, no hay como verlas sin internet, solo es online. Sí, y no lo podría pasar así, porque el Prezi no le permite pasar, porque eso se llamaría plagio. O sea, el Prezi es un programa pagado en primera instancia. Entonces, incluso para subirlo yo tengo que pedir una autorización para hacer subidas. Y cuando son subidas solo son para observar, no les puedo ni mandar siquiera por WhatsApp. Y ahora. Y en PowerPoint, sus presentacioncitas. Esta sí, esta es en Power, esta les voy a mandar. Esta sí les puedo hacer llegar, ¿ya? Ya, Liz. Listo, esta sí, pero las otras no. Cuando las hago en Prezi, no puedo. Y están en los videos que se suben.
Ya, Liz. Bueno, Muchísimas gracias. ok, No hay peor mamá. gestión que la que no se hace. Eso sí. Ya pues, mis niñas, listo. Entonces nos estamos viendo ya nuestra última clase el día. Jueves. Jueves. Espero no haber sido muy aburrida en este módulo. Creo que nos fue bien, ¿verdad? Nos fue bien, Lice. Sí. Siempre es un gusto. Listo, chicas, vayan y comiencen a revisar. Ya saben cómo va a ser la modalidad. Voy a enviar cuatro enlaces. Entonces yo voy a dedicar este enlace para el grupo 1, este otro para el grupo 2, para el grupo 3. Media hora con cada grupo creo que es suficiente. Y lógicamente son las clases que ustedes han desarrollado y de ahí se van a sacar las preguntas. Así es que sin temor. Y es todo lo que hemos visto. Nada va a ser inventado. Hay preguntas que yo dije, esto va de lección. Esas voy a tomar de lección. Bueno, chicas, que tengan buena noche. Chao, chao. Chao, Lice, le queremos. Para mí sí fue un gusto conocerlas ya presencialmente.